Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro Meetup Security Grid del mes de julio. Hacking en vivo a BWAP. Hoy nos acompaña Oscar Uribe, Security Tester de Fluid Attacks. Por favor, antes de que comencemos la sesión, tengan en cuenta un par de recomendaciones. Pueden realizar sus preguntas a través de la sección de chat y las responderemos todas al final de la presentación. Y también al final vamos a rifar una gift card de $50 de OnePassword para las personas que llenen una corta encuesta que nos den su opinión acerca del evento del día de hoy y nos ayuden a mejorar para próximos eventos. Mi nombre es María Tamayo, yo soy la CMO de Fluid Attacks, les dejo mis datos, mi correo, mi perfil de LinkedIn por si quieren agregarme y entrar en contacto en el futuro. Ahora le doy el paso a Oscar. Oscar, bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la charla de hoy que se llama Hacking en Vivo a BWAP. Muchas gracias a todos los que se inscribieron y nos acompañan hoy en esta charla. Acá está un poquito de mi información. Yo soy Oscar Uribe, soy Security Tester en Fluid Attacks. Acá está mi correo, mi LinkedIn, por si de pronto también quieren intercambiar algún tipo de información o si se quieren poner en contacto conmigo más adelante. Listo. Vamos a hablar un poquito, esta va a ser la metodología que vamos a seguir durante la charla. Vamos a hablar de qué es BWAP, qué es eso, qué es esa palabra, qué significa eso. Y vamos a seguir una metodología para ver cómo vamos a lograr hacer ese hacking en vivo que es lo que nos prometió la charla. Entonces vamos a comenzar con una enumeración de puertos, vamos a enumerar la página web, vamos a ver un ataque XSS, vamos a ver un ataque de server-side include, vamos a mezclar estos ataques para crear un ataque más avanzado a través de un session writing y vamos a ver una escalación de privilegios utilizando una vulnerabilidad que está dentro de la máquina. Listo, hablemos primero de BWAP, en específico VBOX. ¿Qué es esto? BWAP es una aplicación de lo que se conoce como Vulnerability by Design. Son aplicaciones que las personas crean que ya tienen vulnerabilidades incorporadas. Entonces, eso le permite mucho a las personas que están interesadas en ciberseguridad, a los que están aprendiendo, ir a esas plataformas a practicar, a conocer sobre vulnerabilidades, a ver estas vulnerabilidades, cómo existen desde el código, cómo solucionarlas y todo este tipo de cosas. En la página de ellos mencionan que BWAP tiene más de 100 vulnerabilidades. Esta aplicación es una aplicación web, entonces acá se pueden practicar más de 100 vulnerabilidades web. La aplicación está construida en PHP, utiliza MySQL y normalmente se puede hostear en Apache. Esto es BWAP, pero acá hablamos de VBOX también. Entonces, ¿qué es VBOX? VBOX es una máquina virtual que ya tiene instalada BWAP, que es la aplicación. Entonces, si para mayor agilidad, yo lo que puedo ir a hacer es buscar en internet VBOX, me bajo la máquina virtual, la abro en VirtualBox, VMware, en donde quiera, y ya no tengo que configurar esta aplicación web, sino que ya con la máquina la aprendo y puedo empezar a explorarla y aprender sobre vulnerabilidades. Esta máquina es una máquina Linux y que tiene una versión de Linux un poquito viejita. Listo, entonces, ¿cómo vamos a trabajar en la charla? La idea es que sea un trabajo en vivo. Igual por si alguno de los pasos falla, también tengo como un backup del material, tengo unas animaciones donde podemos ver el proceso de la explotación o también mientras voy hablando les dejo la animación para que puedan ir viendo. Entonces, ¿qué vamos a tener en nuestro ambiente? Yo ya tengo VWAP, esta máquina virtual de acá es VWAP, ya la tiene instalada y va a tener este IP 192.168.1.5. Entonces esto es lo que yo les decía, uno va a internet, busca la máquina VBOX, la descarga y con solo prenderla ya puede empezar a mirarla. Y esa va a ser la máquina objetivo. Y vamos a tener la máquina atacante que va a ser un Kali desde donde vamos a estar atacando la máquina virtual. Correcto. Y esta máquina todo está conectado, las dos máquinas las tengo en la misma red local, entonces comparten esta red y esta sería en la .8, mientras la otra sería la 192.168.1.5. Entonces, el primer paso cuando uno está haciendo un ataque a un servidor, está dentro de una red, lo que quiere hacer es un escaneo de puertos. En este caso, no queremos descubrir máquinas porque ya tenemos la IP que va a ser la
192.168.1.5. Esa es la información que tenemos inicialmente, pero a partir de eso queremos empezar a construir como un perfil de la máquina y encontrar más información. Entonces vamos a empezar enumerando puertos y haciendo algunos escaneos a puertos y haciendo ping y algunas cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver si la máquina está viva. Entonces le vamos a hacer un comando de ping y acá vemos que la máquina nos está respondiendo que está viva. Entonces la estamos viendo dentro de la red, estamos en la misma red y la podemos alcanzar. ¿Qué información nos entrega el ping? Acá podemos ver que el TTL es de 64. Esto significa que la máquina es una máquina Linux, mientras si fuera un equipo Windows nos estaría dando un TTL 128. Entonces con esto ya tenemos la información de que es una máquina Linux. Vamos a utilizar Nmap, que es una herramienta que nos sirve para escanear puertos, y le vamos a correr primero un escaneo sencillo. Acá vamos a, esta herramienta empieza a ir a cada uno de los puertos de un servidor a mirar qué puertos están abiertos y cuáles no. Entonces acá nos entrega estos puertos, nos entrega que tiene el puerto 21, el 22, el 25, el 80, el 139. Todos estos puertos que se ven acá son los puertos que tiene la máquina expuestos, que podemos alcanzar desde otros servidores. Si queremos ver un poquito más de información, vamos a hacer que Nmap nos haga banner grabbing, que es que se conecta al servicio y trata como de extraer la versión e información sobre el servicio y corre también unos scripts. Entonces, acá mientras esto lo voy a dejar corriendo, y eso es lo que les decía acá. Entonces, primero le hicimos ping, acá podemos ver los puertos que están expuestos, y una vez el escaneo del menos acabe, nos va a entregar, por ejemplo, acá podemos ver que el servidor FTP se puede conectar de forma anónima, nos muestra la versión de SSH, la versión que tiene un SMTP, que tiene un servidor web que está corriendo Apache, nos da la versión del sistema operativo. Entonces acá dejémoslo un poquito mientras va corriendo. Acaba en 88%, démosle un momentico. Mientras acaba. Hoy nos vamos a concentrar, esta máquina tiene varias vulnerabilidades. Hoy nos vamos a concentrar en explotar inicialmente por el lado web. Vamos a buscar cómo podemos acceder al servidor, si hay alguna forma de que podamos ejecutar comandos o algo desde la aplicación web. Normalmente las aplicaciones web es la forma más común en que los atacantes entran a un servidor, sea por una vulnerabilidad en el servidor web, Apache, Nginx, alguna versión antigua, una inyección SQL que tenga, fuera de que esta la inyección SQL esté mal configurado el servidor y me permita o leer archivos o ejecutar comandos o escalar privilegios. Hay muchas vulnerabilidades que me pueden terminar dando acceso a un servidor, un local file inclusion, un remote file inclusion, que todo esto me daría un acceso inicial y ya le idea de un atacante, una vez tiene acceso a la máquina, es seguir escalando para tener la mayor cantidad de privilegios sobre el sistema objetivo. La idea de la charla de hoy es que va a ser un boot to root, que es muy parecido a lo que uno encuentra en plataformas como HackTheBox, TryHackMe, que el objetivo es, tengo una máquina virtual de la cual solo tengo una IP y mi idea es escanearla, encontrar información, encontrar una vulnerabilidad, explotarla, llegar a ser usuario sobre la máquina, después seguir enumerando dentro del sistema para luego ser un usuario administrador, y ya cuando uno es usuario administrador tiene control total, perdón, sobre la máquina y ya puede hacer lo que quiera. Esto ya va a acabar. Mientras tanto vemos que tenemos un puerto web en el puerto 80, entonces podemos ir mirando información. Vamos a abrir un navegador y vamos a ver qué nos encontramos en ese puerto web. Vemos que tiene varias aplicaciones. Como hablamos, vamos a estar explotando VWAP, entonces vamos a usar VWAP. Entonces iríamos en esta fase. Acá ya escaneamos los puertos, hicimos una numeración inicial, ahora vamos a empezar a enumerar la página web. Cuando entramos en el navegador a la página web, vemos que tenemos un login. Acá tenemos, estas son cosas propias de VWAP de publicidad, entonces como que las vamos a ignorar. Solo nos vamos a concentrar en que tenemos un login y tenemos una pestaña para crear nuevos usuarios. Entonces, ¿qué haría alguien inicialmente? Trataría de loguearse con contraseñas comunes o con un login que pueda existir, por ejemplo, administrator. Vemos que no entramos, que son
credenciales inválidas o el usuario no está activado. Eh, entonces vemos que el usuario no, cuando tratamos con este login no nos da información, no sabemos si el usuario administrador existe o no, y vemos que no utilizan contraseñas como comunes, por ejemplo root, vemos que no podemos entrar a la aplicación. Entonces digamos que nos llama la atención que podemos crear un usuario. Entonces miremos a ver si podemos crear el usuario admin. Entonces vamos a crear un usuario admin con un correo admin, cualquier contraseña, y el secret va a ser admin. Entonces, cuando le damos create, vemos que el login ya existe. Entonces, acá encontramos, digamos que eso es una vulnerabilidad que tiene la aplicación y nos está permitiendo encontrar usuarios. Ya nos dimos cuenta que el usuario admin existe dentro de la aplicación. Entonces, nosotros podríamos acá empezar a hacer un ataque de fuerza bruta a ver si logramos encontrar la credencial del usuario admin y ya loguearnos como él. Pero por ahora vamos a crear nuestro usuario, a ver si podemos explorar más con este usuario. Entonces voy a crear un usuario test, ponemos una contraseña, el secret, y vemos que cuando creamos el usuario test, acá nos sale un mensaje que el usuario se ha creado satisfactoriamente. Entonces ya con este usuario podríamos entrar poniendo esto en vivo, quedamos alineados con la presentación. Yo ya con este usuario test puedo entrar a la aplicación, entonces voy a iniciar usuario y contraseña. Y cuando entro a la aplicación veo que tengo este blog de acá, que es un blog donde los usuarios publican información. Vamos a borrar lo que ya había. Listo, entonces acá es un blog donde un usuario puede publicar cosas y todos los usuarios lo van a ver. Entonces acá pusimos Hello World y entonces acá dice quién es el test, cuándo se creó y el ID de la base. Acá nos están dando una pista que esto es un XSS. Entonces vamos a ver si podemos explotar esto. Hagamos una pausa. ¿Qué es un XSS? Un ataque XSS, la idea es inyectar código JavaScript en la sesión de un usuario para que con ese código JavaScript yo ya puedo realizar acciones maliciosas. Puedo utilizar la sesión del usuario para cambiarle la contraseña, para robar información, para hacer acciones malintencionadas dentro de su sesión. Lo puedo si lo que mencioné, puedo cambiarle la contraseña o realizar alguna acción o lo que tenga intenciones a realizar sobre ese usuario. ¿Cuándo sucede un XSS? Esto sucede cuando yo puedo inyectar código JavaScript. Entonces vamos a utilizar acá el tag de script de HTML y vamos a hacer una prueba ingresando este código de acá que está en JavaScript. ¿Y qué va a pasar? Si esta aplicación es vulnerable a XSS, esto va a mostrar un mensaje de alerta cuando se recargue la página. Entonces, acá está el mensaje de alerta, el mensaje que quiero mostrar y está dentro de unas tags de JavaScript. Entonces, lo generé. Dame un momentico acá. Yo voy otra vez de nuevo acá a la presentación. Yo les pongo el GIF acá. Entonces, ¿qué pasa? No tenía el botón de añadir. Cuando un desarrollador no valida lo que se está insertando en su base de datos, no revisa bien que no se utilicen tags de HTML perdón, acá lo puse mal. Denme un momentico que estoy poniendo mal el comando. Script alert. Cuando la persona no valida bien que se esté ingresando esta información en la base de datos, entonces, si yo miro acá, lo que se ingresó en la base de datos y se está reflejando una vez la persona lee el post, acá vamos a ver, acá está invisible, pero miren que dentro de esto está el comando que puse, está mi script que muestra el alert. Entonces, cuando una persona entra al post, esto se renderiza en la aplicación y para la aplicación esto es JavaScript, entonces se va a ejecutar. Entonces, en este caso solo estamos mostrando una alerta, pero yo ya puedo utilizar esto para hacer ataques más avanzados, que es lo que vamos a hacer ahorita. Nosotros ya sabemos que existe un usuario administrador, fue la primera vulnerabilidad que encontramos.
Entonces vamos a utilizar un XSS que va a cargar un JavaScript desde un servidor que nosotros hosteamos y ya desde este servidor vamos a poner nuestro código JavaScript malicioso en el cual vamos a robarle, por ejemplo, la cookie a un usuario. Entonces lo vamos a hacer dentro de este test.js y esto se llama un cookie stealer. Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a crear una imagen. Entonces creamos una imagen en JavaScript y leímos que el source de la imagen va a estar en este servidor, que es el servidor. Recuerden que la IP 1.8 es la IP de nuestra máquina atacante. Correcto. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que le vamos a concatenar la cookie del usuario que esté logueado en ese momento y después esto, cuando se cargue en la página, él va a tratar de hacer una petición a este URL con la cookie al final. Entonces, esto nos va a llegar a la IP de nuestro atacante y vamos a poder robarle la cookie al usuario que queremos. Entonces, para eso vamos a crear un servidor HTTP en Python. Este comando me deja crear un servidor HTTP con el root de la carpeta actual donde estoy. Python 3. Entonces, ya tenemos el JavaScript que se va a cargar. Entonces, lo que queremos ahora es poner el comando que vamos a usar. Entonces, para eso vamos a hacer script y como lo vamos a cargar desde un servidor remoto, entonces acá vamos a poner la IP desde donde vamos a cargar el JavaScript. Entonces acá va a haber HTTP, los puntos, // y la IP de la máquina atacante. Recuerden que lo estamos hosteando en el puerto 8001 y el archivo JavaScript malicioso se llama test.js. Acá solo nos falta cerrar nuestro tag de JavaScript y revisemos acá que si lo estemos añadiendo para que no nos pase lo que nos pasó ahorita. Entonces acá lo submitimos, vemos que se creó y podemos ver que acá nos llegó una petición a nuestro JavaScript con las cookies. Pero en este caso la cookie que tenemos es la cookie del usuario actual porque nos llegó la petición de nosotros mismos. ¿Qué pasa? Nosotros queremos capturar la cookie es de un usuario administrador. Entonces acá en esta pestaña de incógnito voy a simular lo que un usuario administrador haría. Entonces el usuario administrador se loguearía con sus credenciales. Entonces miren que el usuario administrador ya tiene más opciones, no tiene solo el blog. Y ese usuario administrador, digamos que le llegó la notificación de que alguien escribió en el blog. Entonces él va a ir a revisar lo que está pasando acá. Para él no pasó nada, fue invisible. Vemos que el usuario test creó una entrada en el blog en blanco. Pero una vez vamos a nuestro máquina atacante, vemos que acá nos llegó la cookie de ese usuario. Entonces, nosotros podemos coger esta cookie y ya en el navegador, miren que acá somos el usuario test. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a cambiar por la cookie del usuario administrador y vamos a recargar la página. Eh, miren que ya soy el usuario admin. No es esta que está acá, voy a cerrar esta pestaña incógnito. Acá, en esta pestaña, ya somos el usuario admin. Entonces acá ya escalamos privilegios dentro de la aplicación. Ya pasamos de un usuario normal que solo tenía permisos en el blog a un usuario que tiene más funcionalidades. Eso lo logramos gracias al JavaScript y a un cookie stealer. Pues a nuestro cookie stealer hecho en JavaScript para robarle la cookie. Vamos a hablar de otra vulnerabilidad que se llama Server-Side Injection. Entonces, este usuario tiene acceso a esta parte de acá, que es una funcionalidad que solo los usuarios administradores pueden acceder. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide el nombre, pongamos un nombre admin y un last name. Cuando yo entro acá, podemos ver dos cosas. Lo que puse acá se refleja, entonces también puede haber un XSS, pero nosotros ya utilizamos el XSS para obtener la cookie del administrador y no queremos explotar más eso. Algo que nos llama la atención es que esto no es un HTML normal, se está creando perdón, un archivo .shtml. Si buscamos en internet sobre esa extensión, .shtml, vamos a encontrar que estas aplicaciones se utilizan, es algo que se conoce como server-side include, que eso permite algunas directivas que se pueden renderizar dentro del HTML y esto me permite hacer más cosas. Entonces busquemos server-side include y busquemos OWASP, que ya sabemos que OWASP tiene
gran cantidad de ataques y qué problemas pueden existir sobre ciertas funcionalidades. Entonces acá nos da un poquito la información. Son directivas que se utilizan en las aplicaciones para que el HTML tenga contenido dinámico. Y acá nos da un ejemplo. Entonces, si usamos esto, se supone que nos debería de entregar el nombre del documento. Miren que acá ya me mostró, en vez de mostrar lo que yo le puse, que fue document name y la variable, nos muestra el nombre de nuestro documento, que es este server site SSI HTML. Entonces ya encontramos dos vulnerabilidades, ¿cierto? También por ahora no hemos visto que hasta ahora no tenemos como una vulnerabilidad crítica, no encontramos como algo que nos permita hacer más cosas, pero si leemos acá al principio, esto también se puede ser usado para ejecutar comandos dentro del servidor. Entonces acá vamos a usar este de acá, que acá podemos, dentro de estas comillas, podemos decir qué comando queremos ejecutar. Como este servidor de Vivox es un Linux, entonces voy a usar el comando id, que el comando id en Linux me muestra el usuario actual. Vamos a un ejemplo acá. Por ejemplo, el usuario ID me dice que yo soy el usuario Cali y me muestra como mis grupos. Vamos a hacer lo mismo allá. Y miren que acá estamos viendo que el usuario actual es el usuario www.data, que es el usuario que se usa normalmente para aplicaciones web. Entonces vemos que con esto podríamos ejecutar comandos. Podemos hacer también, digamos, un ls y acá vemos como los archivos que están hosteados en el servidor y hacer cosas. Listo, acá explotamos, vimos la forma en que estas dos vulnerabilidades se pueden explotar, las detectamos, pero queremos hacer un ataque más bacano. Queremos hacer algo que no me toque ir como atacante a robarle la cookie al usuario y después ejecutar el comando y esto, sino que vamos a hacer algo que se conoce como un Session Writing Attack. ¿En qué consiste? Este ataque, yo voy a usar el XSS, voy a publicarlo en el post y yo no tengo que ir por la cookie del administrador y ponerla nuevo en mi navegador para hacer las acciones, sino que lo que yo voy a hacer es usar JavaScript, hacerlo todo desde JavaScript para utilizar la sesión del usuario y desde ahí ya hacer las peticiones que quiera. Entonces, ¿cómo va a funcionar nuestro ataque? Nosotros como atacante malicioso con el usuario test, vamos a crear un JavaScript en el blog. Entonces, ese JavaScript ya vimos que el XSS se refleja a todos los usuarios. Entonces, cuando el usuario administrador quiera ver el contenido de esa página, no le va a llegar solo el contenido, sino que le va a llegar nuestro JavaScript malicioso. Entonces, este JavaScript malicioso lo que va a hacer es que va a generar una petición HTTP al servidor haciendo el server-side include como un request, porque al fin y al cabo todos son peticiones web. Y dentro de este comando nosotros queremos que nos llegue una terminal del servidor y ya con eso vamos a poder ejecutar los comandos de una forma más cómoda y vamos a tener nuestro acceso inicial al servidor. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear primero nuestro JavaScript. Entonces me voy a ir a mi máquina Linux. Acá tenemos hosteado nuestro servidor y vamos a trabajar con este nuevo archivo que se llama inject.js. Acá me voy a loguear. Voy a entrar otra vez como mi usuario test. Voy a borrar, perdón, voy a borrar todas las entradas que tiene en el blog y vamos a empezar a trabajar de nuevo. Entonces empecemos a mirar el código. Lo primero que vamos a hacer es, como queremos que el código no se ejecute para todos, nosotros vamos a sacar desde el JavaScript el nombre del usuario. Lo vamos a sacar desde acá. Entonces eso es lo que está haciendo esta primera línea. Está sacando el contenido de esto y vamos a validar que el usuario actual sea admin, para que no le vaya a pasar este ataque a otro tipo de personas y sabemos que otros usuarios de pronto les puede fallar porque no tienen los permisos necesarios. Entonces en esta línea estamos validando que el usuario sea admin y si eso funciona, entonces acá creamos una función donde vamos a hacer el server side include usando el session writing attack y acá le pasamos el comando que queremos ejecutar. Entonces inicialmente para mirar si esto funciona, vamos a hacer un comando de ping. Entonces vamos a usar este de acá y veamos cómo funciona el server side. Entonces, esa función de acá. Cuando cuando creamos nuestra petición del server side include, lo que está haciendo la aplicación es que hace una petición post a esta ruta y le estaba enviando y mandaba como parámetros
estos dos de acá, un parámetro que se llama first name y el otro que se llama last name, que fue los que vimos que se reflejaban. Nosotros, dentro del parámetro first name, que es uno de los que se mete como template y permite generar el contenido dinámico, lo vamos a sustituir por esta variable de acá. Y vimos que si utilizamos esta plantilla, numeral x, xmd, acá puedo poner el comando que quiera. Entonces este comando lo vamos a reemplazar por el comando que queremos ejecutar. En nuestro caso va a ser este ping, que nos va a hacer ping a nuestro servidor. Y todo esto va a ser invisible para el usuario administrador. Él va a visitar el blog, él no va a saber, no se va a dar cuenta de qué está pasando y una vez eso se ejecute, el atacante va a ejecutar y una vez eso pase, el atacante va a ejecutar ese comando en el servidor y ya puede llevar a cabo las acciones que quiera. Entonces, nuestro primer paso es crear nuestro JavaScript, pero esta vez ya vamos a cargar el otro archivo malicioso. HTTP 192.168.1.8 en el puerto 8001, que es donde lo estamos hosteando. Cerramos nuestro tag de JavaScript. Esperemos que esté bien. Nos falta la ruta. El archivo se llama inject.js. Correcto, entonces vamos a crear esto. Entonces, miren, yo les puse acá. Pues en este caso yo estaba poniendo que generar un alert, pero yo ya puedo ignorar esto para que no pase nada en los otros usuarios. Entonces le está validando si yo soy admin y como no soy admin, entonces no hace el server side, el request al server side. Voy a abrir burp para que veamos más adelante qué es lo que pasa. Voy a cerrar esto y me voy a loguear como administrador. También acá para validar que nuestro comando pusimos aquí si era ping a nuestro servidor, que es el 192.168.1.8. Entonces acá voy a crear con tcpdump, voy a empezar a capturar paquetes de red. Voy a cerrar esto. Entonces quiero capturar todos los paquetes ICMP para ver si nos llega algún comando de ping desde el servidor. Entonces, acá ICMP. Y en este momento, por ejemplo, uy, que pusimos la contraseña. En este momento estamos capturando peticiones de ping ICMP. Entonces, si alguien hace ping a este servidor, acá lo vamos a ver. Que eso nos va a servir para comprobar si sí se está ejecutando. Y como prueba, creo que se mantiene burp. Esperen, yo instalo algo. Vamos a hacer que esto pase por burp para que podamos ver cómo se ejecuta, cómo se ve la petición desde el navegador, qué es lo que está pasando. Entonces acá lo que estoy instalando es un proxy y lo voy a configurar para que todas las peticiones web pasen por burp. Entonces acá burp normalmente son peticiones HTTP y esto escucha en el puerto 8080. Entonces acá lo guardo. Listo, y acá voy a hacer que todas las peticiones pasen por burp. Entonces me voy a loguear como usuario administrador, admin. Perdón, que esto todavía no está del todo. Un momentico mientras prende. Nosotros vamos en este parse del session writing attack. Listo, vamos a correr esto. Meter esto acá. Listo. Entonces en este momento, perdón, tenemos que volver a loguear. Estamos logueados como el usuario admin. Ya vimos que la vulnerabilidad está cuando el usuario visita esta página, esto va a cargar nuestro JavaScript remoto y se van a empezar a ejecutar todas las cosas. Entonces miremos qué es lo que pasa en realidad. El usuario visita esta página, esta es la petición que manda. Una vez llega, él carga el JavaScript, entonces acá nos llegó una petición a nuestro servidor al archivo inject.js. ¿Y qué hace eso? Lo que nosotros hablamos. Va a pasar como parámetro, esperen que tengo un comentario, estoy mandando el comentario que no es, estoy mandando el archivo que no es, estoy mandando el comando que no es, ya lo corrijo. Acá está, este es el comando que queremos ejecutar y este lo está pidiendo a la parte donde está nuestro servidor web, solo porque no guardé. Otra prueba.
Esto que sea el comando, que está haciendo el comando ping, esto lo voy a dropear y hagámoslo otra vez. Entonces, cuando el usuario visite la página, yo reviso que de pronto no estoy en la ruta que es. Eh, acá, el usuario. Listo, voy a volver a iniciar el servidor desde donde se carga el JavaScript, petición del JavaScript, borrar esto otra vez, voy a quitar esto de acá, voy a quitar otra vez esta página, voy a prender boot de nuevo. Esperen, yo reviso que esto porque me está cargando. Se me está cargando otro JavaScript desde otro lado. Puede que esté cacheado o algo. Y listo. Estaba como guardado en caché, entonces por eso estaba pidiendo el JavaScript que no era. Entonces miren que acá él ya sí está haciendo la petición a nuestro servidor, está reclamando nuestro archivo inject.js y él ya está diciendo que se haga este ping, que es la petición que hacía el server side que nos dejaba ejecutar comandos. Entonces miren que para el usuario administrador, ahorita hacemos otra prueba, miren que acá nos llegaron las 3 peticiones de ping, entonces está funcionando bien. Para el usuario administrador, miren que él desde que entra, el board pues, está apagado para que no se interrumpa. Desde que él entra todo es invisible. Él entra a la página de blogs y lo único que va a ver es que hay una entrada en el blog, pero para él no pasa nada. Pero nosotros como atacantes vemos que nos llega nuestra petición y que nos llegan nuestros comandos de ping. Entonces acá ya estamos validando. Acá logramos desde la sesión de un usuario normal, sin permisos en una página, sin permisos administrativos del servidor, logramos ejecutar comandos encadenando varias vulnerabilidades, encadenando un XSS y un server-side include. Entonces, algo que la gente a veces no piensa de los XSS es que esto encadenado, un XSS puede permitir hacer acciones sobre un usuario, pero esto encadenado a otras vulnerabilidades puede llevar a escenarios tan críticos como una ejecución remota de comandos, como una inyección SQL, al encadenar vulnerabilidades. Entonces, ¿nosotros qué queremos hacer ahora? No nos sirve quedarnos solo con un ping, nosotros queremos obtener una shell, pues una terminal dentro del servidor para ejecutar comandos. Entonces vamos a cambiar esto de acá para que ya nos envíe, vamos a usar Netcat, y le decimos a Netcat que se conecte a nuestro listener que vamos a tener en la máquina atacante y nos mande una terminal. El menos se nos dice que nos envíe una terminal, un bin bash. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos escuchar en nuestro computador en el puerto 1234. Entonces vamos a crear un listener acá, ULP 1234. Entonces acá en mi computador está escuchando en el puerto 1234. Y este comando le dice que envíe la terminal a ese puerto. Entonces lo vamos a guardar y cuando el usuario recargue la página, vamos a ver que esto otra vez debe estar cacheado. Vamos a revisar. Por acá. Ya sé qué pasó. Tengo que iniciar el servidor web. Entonces iniciamos el servidor web. Por eso no está llegando la petición del JavaScript. Y el usuario va a recargar la página. Para él no pasó nada. Se hizo la petición y acá nos llegó una conexión. Entonces, ¿qué vamos a miremos que acá ya podemos ejecutar comandos, es como si estuviéramos en una terminal. Esta terminal es una terminal no interactiva, miren que no tengo como nada, cosas bonitas y no puedo hacer control C, no puedo como moverme ni borrar. Para eso vamos a convertir esto en una TTY. Una TTY es una terminal interactiva, entonces acá vamos a usar estos comandos para utilizar un poquito. Entonces, primero le digo, desde Python puedo generar una PTY, que es una TTY interactiva desde Python. Miren que acá ya me aparecen estas cosas. Primero genero esto, ya cuando me salga como el mensaje del bin bash, le doy control Z, me salgo de eso, utilizo este comando acá para traerme la STY, le doy FG
y ya tengo una terminal más bonita. Miren que ya puedo borrar, ya me autocompleta, ya puedo devolverme. Todavía me faltan dos pasos. Voy a volver esto, voy a decirle que utilice una terminal extern. Eso ya me va a dejar hacer más cosas. Entonces acá ya la puedo borrar, pero aún así todavía me falta un paso. Miren que mi terminal está como completa, me corta. Entonces a la TTY le vamos a decir que el tamaño de la columna y el tamaño de las filas. Vamos a hacer esto y ahora sí tenemos una terminal completica y bonita y ya es como si estuviéramos conectados en el servidor. Entonces en este momento tenemos un usuario en el servidor que es el usuario www.data, ¿cierto? Queremos, acá estamos en una fase que se conoce como Privilege Escalation. Queremos tener acceso como administrador al servidor. En un sistema Linux, el usuario administrador es el usuario root. Entonces vamos a ver cómo podemos utilizar las malas configuraciones o malas prácticas o vulnerabilidades que encontremos dentro de la máquina para escalar al usuario root y tener control total sobre la máquina. Entonces vamos a empezar con comandos básicos que nos dé como una idea de quiénes somos y qué cosas podemos hacer. Entonces, empezamos con el comando ID. Entonces ya sabemos que somos el grupo www.data y pertenecemos al grupo www.data. Podemos ver qué usuarios hay en la máquina. Para eso podemos ir al archivo passwd, que son los que tienen usuarios en la máquina. Y si queremos ver no los usuarios de servicio, sino los usuarios que tienen una shell, podemos hacer un grep a todos los usuarios que tengan un bash, o sea, una terminal. Entonces vemos que existe el usuario root y el usuario i. No tenemos contraseñas de ninguno y nuestro objetivo va a ser llegar a este usuario root. Podemos empezar a ver comandos, entonces podemos empezar a ver qué puertos están abiertos, qué cosas se están escuchando. Entonces vamos a hacer un netstat para ver puertos abiertos dentro del servidor. Entonces acá, perdón, vamos a hacer un netstat y listen, acá vemos cuáles son los puertos que están. Entonces vemos que está escuchando el 502, el 503, el 514, el 9443, 336. Este 0 significa que está escuchando en todas las interfaces, entonces eso debería de coincidir con nuestro escaneo de puertos. Entonces, si lo volvemos a tirar, lo hay mientras tanto, los puertos que nos muestra acá nos tienen que coincidir con lo que nos muestra en el mapa. Acá también vamos a ver como conexiones, eso es como información de networking del servidor. También queremos ver procesos. Entonces, vemos qué procesos están corriendo como el usuario B, cuáles como postfix, cuáles como root. Acá arriba van a estar como cosas de servicios y todo esto. Listo. Entonces acá vemos que estos coinciden con los de acá que fueron, pues vamos a hacer la prueba del netstat. Vemos que los puertos coinciden 9080, acá está acá va a estar también el 9080, 843, 59. Entonces vemos que hay una coincidencia entre esos dos. Otra cosa que sirve cuando uno está tratando de escalar privilegios es correr sudo "-l". Esto me muestra los comandos que el usuario www.data puede ejecutar como sudo sin contraseña. En este caso, como wdata es un usuario de servicio, de una cuenta de servicio, pues dentro del sistema no tenemos la contraseña, entonces no podemos como autenticarnos y verlos. Pero se dan las ocasiones donde uno puede mirar comandos y ejecutarlos sin root y sin sudo, y esto nos permite elevar privilegios. También podemos ver si hay algún cron tab que esté mal configurado, que utilice permisos. Estas son las entradas por defecto, tampoco hay nada. Pero digamos algo que nos llama la atención, vamos a ejecutar acá, a ver qué comandos están corriendo como root, a ver si hay algún proceso interesante o algo que nos pueda servir. Acá vemos que se está ejecutando este comando socket y se está haciendo un fork a este binario. Entonces este comando de acá se está ejecutando como root y esto está diciendo que este binario se ejecute en el puerto 1234. Entonces todo lo que yo le mande al puerto 1234 se lo pase como argumento a este binario y lo ejecute. Entonces podemos ver si eso está corriendo en podemos ver si ese puerto 1234 está escuchando. Entonces miren que en este netstat
ese puerto está escuchando y dicen que está en todas las interfaces. Miremos si es verdad que podemos acceder a ese puerto. Entonces vamos a utilizar Netcat para conectarnos a la IP. Recuerden que la IP de esta máquina es eh, recuerden que la IP de esta máquina es la 192.168.1.5. Entonces con Netcat vamos a ver si ese puerto está abierto. Utilizamos la flag "-zb" para que se conecte al puerto y nos dé información. Entonces miren que nos está mostrando que el puerto está cerrado, a pesar de que acá nos dice que está escuchando. Entonces lo que puedo ver acá es que hay alguna configuración de IP tables, de firewall, que nos está bloqueando el puerto. Entonces eso puede ser algo interesante, algo que vale la pena explorar. Entonces dijimos que esto era un comando que se está ejecutando como root y se está ejecutando este binario. Vamos a ver si lo logramos encontrar. Entonces vamos a hacer un find, el comando find. Le vamos a pasar el nombre del binario y vamos a redirigir todos los errores a def-null para que solo nos muestre la información. Entonces miren que acá nos encontró ese archivo. Entonces vamos a ir a él, vamos a ir a esta ruta, vamos a dar un ls y vemos que acá tenemos 3 archivos y un código en C. Entonces este es el archivo que nos interesa. Vamos a ver qué es. Acá nos dice que es un binario de 32 bits. Para Linux, está dinámicamente linkeado, no está stripeado. Eso es información que cuando uno va a hacer un exploit o alguna vulnerabilidad sobre binarios puede ser útil. Entonces vamos a hacerle un strings a este binario a ver si encontramos algo. Se lo hice el que no era, perdón. Recordemos que es este de acá. Vamos a hacer un strings a este. Y miren que en este binario vemos como funciones que se están usando, printf, todo se programó en C, entonces vemos que utiliza printf, está concatenando algo, está llamando al system, y miren que está llamando otro binario desde la misma ruta. Uno puede asumir que este system está llamando este string de acá. Entonces veamos qué pasa cuando uno ejecuta este movie search service. Me dice, ingrese un nombre de una película, pongamos por ejemplo Hulk. Entonces él como que me trae un HTML. Entonces él como que está haciendo una consulta, parece que está haciendo como una consulta a una base de datos y está trayendo información que está en una tabla. Y vimos que eso como que está llamando a este movie search. Entonces miren que este es otro binario, pero este se llama de una forma diferente. Al lado quiero ponerle el nombre de la película que quiero usar, es Hulk. Vemos que estos dos tienen el mismo output. O sea que este de acá es como un binario que hicieron para llamar a este ejecutable de acá, como para cambiar la forma en la que se estaba llamando. Y miremos si pasa lo mismo cuando yo lo consumo desde red. Porque recuerden que ese binario se está ejecutando en el puerto 1234. Entonces ahí me conecté y busquemos Hulk. Entonces miren que me trae la misma información. Entonces lo que vimos ese comando ahorita que se está ejecutando como root es que está llamando este binario de acá. ¿Yo qué puedo hacer? Si yo encuentro alguna forma de modificar este archivo o de ejecutar algo en este archivo, como eso está corriendo en contexto de root, yo puedo ejecutar lo que le pase como root y ya sería administrador del sistema y ya podría tener control total sobre la máquina. Entonces acá vamos a ver quién tiene permiso sobre el archivo. Vemos que es de root, entonces no lo podemos modificar, no habría forma como de modificarlo. Igual así lo pudiéramos modificar, como ese proceso ya empezó a correr, si cambiamos esto, el proceso va a morir y no lo vamos a poder ejecutar. Entonces tenemos que mirar si de pronto podemos encontrar alguna vulnerabilidad sobre el archivo, sobre el binario. Entonces, para eso vamos a empezar a hacerle fuzzing al binario. La técnica de fuzzing se utiliza cuando uno está haciendo explotación a binarios a ver si existe algún tipo de una vulnerabilidad de corrupción de memoria. Vea si un buffer overflow, un heap overflow, un integer overflow. Y lo que hace uno acá es que envía patrones al archivo y mira a ver cómo se comporta. Entonces, acá vamos a hacer uno sencillo. Vamos a iniciar el archivo que nos interesa, lo vamos a ejecutar y le vamos a pasar al archivo. Primero vamos a hacer este comando acá para que veamos qué hace esto.
Vamos a utilizar este comando de una sola línea de Python para imprimir 500 As. Entonces acá estamos imprimiendo 500 As, ¿cierto? Entonces esto, si utilizo esto en Linux, se lo puedo pasar a este archivo. Entonces acá, el que está haciendo, está cogiendo estas 500 As que generamos con Python y se las está pasando a el ejecutable que queremos. Y vemos que esto nos sirve un segmentation fault. Esto es algo interesante porque un segmentation fault pasa cuando se está corrompiendo la memoria del binario. Entonces puede ser un indicio de que hay un buffer overflow o algo, o una vulnerabilidad de corrupción de memoria. Para validarlo de mejor forma, vamos a hacer dos cosas. Vamos a reversar el binario y también vamos a abrirlo con un debugger. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a correrlo. Espera, saco el comando acá para no tener que volverlo a copiar. Entonces acá voy a correr este binario y le voy a pasar 500A. Acá, como estamos dentro de un debugger, lo hacemos con utilizamos el comando R de GDB, que es un debugger para debuguear ejecutables en Linux, y le vamos a pasar como parámetro las 500A. Si corro esto, vemos que el programa se muere. Acá vemos que hay un error, un segmentation fault, pero algo muy interesante es que nos muestra esto. Eso de ahí es lo que se conoce cuando uno está, uy, perdón, que no era esto, yo lo vuelvo a correr, se los muestro. Esto de acá es cuando uno está programando un assembler, hay un registro que se llama LIP. LIP es el que controla las instrucciones. Entonces, si sabemos un poquito de ASCII, nosotros sabemos que la letra A equivale al carácter ASCII 41. Entonces nosotros logramos sobreescribir este IP. Entonces, en Assembler todo es como cuando el computador está ejecutando algo, él va instrucción por instrucción y el IP es el que dice qué instrucción se va a ejecutar. Si nosotros encontramos una vulnerabilidad que nos permite sobreescribir ese IP, nosotros podemos saltar a cualquier lado del binario o a código que nosotros controlamos y eso es lo que se conoce como un buffer overflow. Uno cambia uno consigue el control de ese registro y ya puede ejecutar el código que quiera. Entonces ya detectamos, ahora ya lo detectamos de forma dinámica, vamos a hacer una ultimita prueba haciendo reversing al binario. Entonces acá vamos a abrir una herramienta que nos permite hacerle reversing y les voy a mostrar un poquito de lo que les decía. Es un ejecutable como cuando pasa en lenguajes de bajo nivel como C, C++, cuando un ejecutable se produce son instrucciones de lenguaje assembler que se ven así como las vemos acá. Tienen instrucciones push, move, compare, instrucciones básicas. Entonces, esto se llama un desensamblador que lo que hace es que coge el ejecutable y me genera las instrucciones del assembler. Yo no me puedo devolver al código al código en sí, sino que me puedo volver a esas instrucciones y uno desde acá puede empezar a reversar. Entonces uno acá, así como pasando por encima, vemos que se conecta, que acá hay como unas strings de conexión a base de datos, entonces vemos que hace un query a la base de datos, acá vemos el HTML del que hablamos que concatenaba, y acá vemos que está como concatenando las cosas. Nos parece interesante que acá concatena las cosas y que está utilizando esa función string copy. Esta función, cuando uno está programando en C, es recomendable validar qué se va a concatenar y cómo se va a usar, porque esto puede generar buffer overflow. Porque, ¿qué pasa? Imagínense que yo tengo dos arreglos y yo en C tengo que reservar memoria. Entonces, si reservé memoria para 50 bytes y yo no validé bien lo que voy a concatenar y yo le concateno 60, entonces yo voy a empezar a sobreescribir memoria y al final puedo terminar controlando el IP, que fue el registro del que hablamos, que me permite tener control sobre un binario. Entonces acá en esta en este compare, vemos que en esta función no hay ningún tipo de validación. Entonces acá es donde se está generando el overflow que me permite explotarlo.
Entonces, ya que encontramos que tenemos una vulnerabilidad, tenemos un buffer overflow, que ese binario se está ejecutando como root, entonces si nosotros logramos inyectar, abusar de esta vulnerabilidad e inyectar código, podríamos escalar al usuario root, que en este momento somos el usuario ID. Entonces vamos a crear un exploit para el buffer overflow. Entonces, inicialmente, ¿yo qué necesito? Uno inicia con, no es, voy a abrir este, tengo acá. Entonces, ya lo detectamos. Para hacer nuestra prueba de concepto, ¿yo qué necesito? Entonces ya sabemos que ese servicio está escuchando en el puerto 1234 y solo lo podemos acceder localmente. Entonces no lo vamos a ejecutar desde la máquina atacante, sino que vamos a pasar el binario y lo vamos a ejecutar desde la terminal que ya tenemos acceso en la máquina. Para hacer un buffer overflow yo necesito en realidad tres cosas. Este que es un buffer overflow sencillo. Necesito un padding, que es la cantidad de caracteres que tengo que insertar para poder controlar el EIP. En el caso anterior vimos que el EIP lo subimos con 41, 41, 41, pero nosotros no sabemos cuántos caracteres hay que ingresar para poder controlar esos 4 bytes. Entonces ese padding lo tenemos que calcular. La dirección de retorno es, dijimos que si yo controlo eso, cuando yo controlo la dirección de retorno, yo le puedo decir al binario dónde quiero saltar. Entonces yo busco una instrucción que más adelante vamos a ver que me permita saltar a código que yo controlo. Entonces necesito una instrucción que me sirva, una dirección de retorno que me sirva para eso, o sea, una instrucción dentro del binario. Y el shellcode es código ejecutable, es código generado por mí con las instrucciones que yo quiero que haga. Entonces en el shellcode yo puedo generar shellcode para que me haga ping o un shellcode para que me retorne una reverse shell, que fue como lo que hicimos al principio para sacar nuestra shell del usuario www.data. Listo, entonces una vez encontramos los valores, primero acá cuando tenemos los valores, ya tenemos nuestro buffer overflow, nuestro script. Acá les voy a mostrar el que tengo y lo voy a ir pasando para la otra máquina. Entonces, esto está hosteado en, voy a crear un web server acá. Entonces, creo un web server y me voy a meter a esta carpeta test. Aquí acá. Y voy a descargarme desde mi máquina atacante, que está en la 191.5, puerto 8001, el archivo del buffer overflow que va a ser este de acá. Y le voy a poner que se llame exploit.py. 8001 es la 8, creo. Listo, entonces acá se conectó, acá me bajó el exploit. Listo, vamos a ver qué es lo que hacemos primero. Para encontrar el tamaño, lo que hacemos acá es que creamos un patrón. Utilizamos esta herramienta de Metasploit para crear un patrón de caracteres aleatorios. Entonces va a crear 5000 caracteres, de 500, perdón. Y acá dentro de GDB, al correr el binario, cuando corro esto con este comando acá, puedo ver cuáles fueron los que se sobreescribieron. Entonces, si yo utilizo esto, cojo esto y cuando genero acá un offset, le digo el tamaño, que fue 500, y le digo cuáles fueron los bytes que me quedaron. Entonces esto me dice que el tamaño es 354. Entonces eso fue lo que usamos en nuestro exploit para generarlo. ¿Listo? Entonces recuerden que acá en el exploit eso fue lo que usamos. Nuestra dirección de retorno, nosotros queremos buscar algo que se llama un jump SP, que me permite saltar a un buffer que yo alojé, pues al shellcode. Entonces, si yo me paro acá y busco eso, entonces acá tengo la dirección de retorno. Entonces, cuando yo sobrescribo mi IP, yo le digo que salte a LSP y en ese registro es como el inicio donde está alojado lo que le concatene yo. Les muestro otra vez. Esto va en este orden, entonces una vez yo hago un jump SP, él va a saltar a esta parte de acá, a lo que está después de la dirección de retorno.
Entonces, con eso ya controlamos a dónde quiero saltar. Y el shellcode es el código que quiero utilizar. Entonces, los que han utilizado Metasploit, ustedes saben que uno puede generar, por ejemplo, un ejecutable malicioso con el código. Entonces, acá lo que le estoy diciendo es que me genere un ejecutable de Linux con una reverse shell y se conecta al puerto 444 del servidor 192.168.1.8. Entonces, acá lo único que me queda por hacer es hacer un listener en el puerto 444 y ejecutar el exploit. Entonces, si ejecuto este exploit, miren que acá me llega una conexión y soy el usuario root. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Ya podemos, lo que hicimos ahorita para que la shell nos quede más bonita, que es volver una PTY. Y ya somos el usuario root dentro de la máquina, ya somos administradores, ya podemos hacer cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede hacer un usuario root que otro no? Puede entrar al directorio root, puede leer los hashes de los usuarios, o sea, las contraseñas encriptadas de los usuarios de Linux. Eso está en el archivo etc/shadow. Miren que ese usuario wdata no tiene permiso, mientras que ese usuario ya las puede leer. Entonces, miren que acá hay más usuarios del sistema y ya sigue la parte de posexplotación, que es sacar credenciales de usuarios, encontrar la información por la que empecé a hackear la máquina. Digamos que si es un entorno donde hay más computadores, buscar información de otros computadores para moverme, es toda la parte de posexplotación. Esto ya dependiendo de mi objetivo, va a tener como diferentes cosas que puedo hacer. O si era una máquina boot to root, en la que hay una flag para user y una flag para root, como las de HackDeox y eso, entonces yo ya acá en el directorio de root me encontraría un archivo que ya con los permisos que tengo como administrador de la máquina podría leer y subirlo a la plataforma. Entonces, hasta acá llegamos. Esto sería la charla de Hacking VWAP. Estos fueron los pasos. Espero que les haya gustado y le doy paso a María si de pronto Claro, tiene. claro que sí. Oscar, porfa, compartamos la imagen de nuestro meetup de agosto. Esta va a ser cómo certificarse CRTP, Certified Red Team Professional. Este va a ser dictado por Andrés Roldán y va a ser el miércoles 18 de agosto en este mismo horario. Les recuerdo que les vamos a pasar a compartir en este momento, mientras respondemos algunas de las preguntas, les vamos a compartir el código QR para que puedan recibir una copia de esta presentación y además puedan participar por la rifa del gift card de $50 de OnePassword. Oscar, ¿puedes por favor dejar el código mientras vamos respondiendo las preguntas? Eso. A través de este código o de esta URL pueden acceder mientras tanto. Entonces, bueno, una de las preguntas que siempre nos hacen es dónde podemos encontrar la grabación. La pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que los invito a suscribirse. Ahí van a encontrar no solo esta grabación, sino todas las grabaciones de los meetups anteriores de Security Grid que hemos tenido y algunos otros webinarios de Fluid Attacks. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Esta app de VWAP es solo una aplicación para la creación de ataques hacia los servidores o también sirve para saber si hay alguna alerta de ataque en nuestro propio servidor? No, esta aplicación VWAP, como les mencioné al principio, es una aplicación donde hay vulnerabilidades de todo tipo, inyecciones SQL, vulnerabilidades de web como inyecciones SQL, XSS, XML. También hay vulnerabilidades en otros protocolos, en FTP, con software viejito. Y la idea es como aprender cómo explotarlas y digamos que también si uno es gomoso se puede meter a ver por qué se genera cómo se genera la vulnerabilidad y de pronto puedo aprender a solucionarlas. Pero así en la parte de saber si hay alguna alerta de ataque en nuestro servidor, lo que se puede hacer es uno meterse a ver a los logs o ir a ver o instalarle otras herramientas para controlar estos tipos de ataques y ver cómo los podría, digamos, identificar. Pero la aplicación, el servidor, la máquina en sí no tiene nada de eso.
es algo que uno podría hacer como un trabajo investigativo. ¿Qué tan común es encontrar un buffer overflow dentro de pruebas reales? Los buffer overflow es una vulnerabilidad que normalmente uno no encuentra en pruebas reales. Lo que puede encontrar es eh, aplicaciones que tienen estas vulnerabilidades y son conocidas por otras personas. Entonces alguien encontró un buffer overflow, digamos, en una versión de Chrome. Entonces, si yo me encuentro esa versión, yo sé que existe esa vulnerabilidad, entonces yo puedo ir a buscar el exploit en Internet y utilizarlo. Pero uno así hacerla desde cero no es algo como que pase mucho, no es algo muy común. ¿Cuál es el riesgo real de un cross-site scripting? Eh, el cross-site scripting a veces es una vulnerabilidad que muchas personas infravaloran, pues que piensen que no es algo muy grave porque solo estaría afectando a un usuario, pero miren que esta vulnerabilidad concatenada con otras, dependiendo también de la aplicación, puede terminar dándole acceso administrador a un usuario a la aplicación y si la aplicación tiene más vulnerabilidades, puede llegar a tener acceso a un servidor y vean todo, como todo el proceso que hicimos hoy en la charla. ¿El camino que se siguió durante la charla es la única forma de hackear la máquina Bbox? No, esta máquina tiene muchas vulnerabilidades. Incluso en Fluid hemos hecho investigaciones para ver cómo reportar cuántas vulnerabilidades podemos encontrar y se han encontrado un montón. Entonces, uno puede pasar mucho tiempo explorando la máquina y divirtiéndose y aprendiendo sobre ella. Bueno, hemos llegado al final del meetup del día de hoy. Agradecemos mucho la asistencia de cada uno de ustedes. Les recordamos que nuestros meetups suceden el tercer miércoles de cada mes. Nos vemos el próximo 18 de agosto y pueden enviar si tienen otras preguntas a través del correo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego, muchas gracias a todos por venir.